Tras salir adelante este miércoles la norma en el Congreso con un acuerdo in extremis, un acuerdo que permite a los que lleven más de 10 años ocupando la misma plaza no tener que opositar si no se han presentado oposiciones en ese tiempo para esa plaza. La norma incluye también la posibilidad de que las comunidades decidan que la oposición no sea eliminatoria. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. In extremis, en una segunda vuelta y por un solo voto, 170 a favor y 169 en contra. Se aprueba el decreto ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. El acuerdo recoge otorgar sin oposiciones la plaza a los interinos con al menos 10 años en su puesto. Y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo, de manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Para otros casos, la experiencia valdría el 40% de la nota en las oposiciones e incluso las comunidades autónomas podrían decidir que no sea necesario aprobar los exámenes para lograr la plaza. En Canarias hay miles de empleados públicos en esta situación. Bruselas exige a España que antes de 2024 la tasa de temporalidad en todas las administraciones públicas pase del 28% actual al 8%. Un problema, ya lo saben, complejo. Para intentar comprenderlo mejor nos acompaña esta mañana José Valido. Él es el portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias y también delegado sindical de Cobas Canarias. Señor Valido, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Carlos, gracias a ustedes. Bueno, vamos por partes. El decreto, a priori, a grandes rasgos, ¿qué le parece? Bueno, nosotros, tanto la plataforma a la que represento como otras plataformas a nivel nacional y también, por supuesto, las organizaciones sindicales que nos apoyan y que conforman el Comité de Huelga en Canarias, antes de la convalidación de este Real Decreto ya entendíamos que era un Real Decreto que no respeta ni la directiva ni la jurisprudencia europea. O sea que es un Real Decreto lesivo para los trabajadores y trabajadoras públicas que sufren el abuso de temporalidad y, por tanto, lo que esperábamos es que los diputados que se autodenominan de izquierdas y progresistas votaran en contra de ese Real Decreto. El Real Decreto se aprobó por los pelos y ahora empieza la fase de enmienda y nosotros por lo que vamos a luchar y a presionar es porque finalmente ese Real Decreto se ajuste a la directiva 1999/70 de la Unión Europea y a la jurisprudencia que ha marcado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se establezca la figura del personal público a extinguir, que asegure la estabilidad de esos trabajadores y trabajadoras hasta la edad hasta su jubilación. Y, por tanto, con independencia del Real Decreto, nosotros por lo que apostamos es por una solución en Canarias. Entendemos que el Gobierno de Canarias tiene competencia para solucionar este conflicto. Hemos firmado un acuerdo con el Gobierno de Canarias. Vemos un cambio de postura y una buena predisposición, sobre todo en la figura del viceconsejero. Y lo que esperamos es que el acuerdo llegue pronto a su término con una solución definitiva. Por lo que me ha comentado, confía en el Gobierno de Canarias y desconfía de lo que pueda hacer la justicia con este decreto. ¿En su opinión podría ser anticonstitucional o tener problemas judiciales luego? Efectivamente, lo que crea es lío sobre el lío ya que tenemos encima de la mesa, porque lo que establece ya no solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino recientemente el Tribunal Supremo, es que un trabajador en abuso de temporalidad es aquel que lleva más de 3 años realizando funciones estructurales. Aquí se habla de 10 años, además que eso digamos que es la letra gorda, porque si vas a la letra pequeña, muy pocos empleados públicos se van a poder acoger a esa medida, sí se aprueba, pero es que además, ¿por qué 10 años y no 9 años? O 8. Es decir, el abuso de temporalidad ya está claro. Es a partir de 3 años ejerciendo funciones estructurales. Con independencia de que ese Real Decreto, si finalmente se convalida o sale adelante el proyecto de ley con unas enmiendas que favorezcan a los empleados públicos de Canarias, oye, bienvenido sea. Pero nosotros, le insisto, nosotros abogamos por el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno de Canarias. Ya se ha iniciado la primera mesa de trabajo esta semana para identificar a aquellos compañeros y compañeras que están en situación de abuso de temporalidad y lo que esperamos los trabajadores y trabajadoras es que pronto empiece a trabajar la segunda mesa para buscar el encaje jurídico que seguimos manifestando que el Gobierno de Canarias tiene la potestad de organizar sus recursos humanos y sacar a OPEs ordinarias las plazas vacantes, dejando los puestos ocupados por trabajadores en abuso de temporalidad, como le digo, en permanencia hasta su jubilación. Vamos, que los trabajadores no paguen el desaguisado y el incumplimiento que ha realizado la Administración.
Señor Valido, según sus cifras, ¿cuántas personas están en Canarias en esa situación de abuso de temporalidad? Pues mire, si incluimos a los compañeros y compañeras yo pertenezco al Gobierno de Canarias, a la Administración General de la Comunidad Autónoma, pero si incluimos a los compañeros de las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, calculamos que en torno a 55.000 trabajadores y trabajadoras. La inmensa mayoría mayores de 50 años y un 70% de mujeres. Gente con una experiencia laboral acreditada, y nosotros por lo que abogamos es porque salgan ofertas públicas de empleo ordinarias, porque necesitamos reforzar los servicios públicos, y esa es otra de las reivindicaciones del comité de huelga, reforzar los servicios públicos que han estado debilitados durante estos últimos 15 años para que se incorporen ciudadanos y ciudadanas a la administración. Nosotros estamos encantados de que se incorpore personal a la administración. Lo que no entendemos que tengamos que ser las plazas ocupadas por trabajadores que llevan 20, 25 años, 15, 18 años, que no tienen culpa ninguna, que accedieron de manera legal a la administración, los que ahora tengan que volver a pasar una reválida. Y si no, según lo que defienden algunas organizaciones sindicales, recibir una indemnización de 20 días por año de servicio con un tope de 20 mensualidades. Vamos, ya lo quisiera la empresa privada, tener esa posibilidad. Señor Valido, muchas gracias por atendernos esta mañana. Creo que ha quedado clara su postura. Seguiremos muy atentos a todo este conflicto, a ver cómo se soluciona. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Queremos seguir hablando de este tema, por supuesto, lo vamos a hacer. Está aquí sentado con nosotros Manuel Martínez, él es el viceconsejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias. Señor Martínez, muy buenos días, gracias por estar aquí. En unas horas complicadas, donde, como hablábamos, prácticamente todas las vertientes tienen su opinión o sus reivindicaciones. No sé si este decreto afecta a las negociaciones que llevaba a cabo el Gobierno de Canarias. No, el decreto no afecta desde el punto de vista operativo de estas mesas de trabajo. Sí puede afectar a lo que es el marco jurídico que después se vaya a tratar, porque evidentemente tenemos que tener en cuenta el Real Decreto Ley que se ha aprobado. Un decreto ley que ya está en vigor, pero que ahora va a tener un proceso de enmiendas en el Parlamento y que en el Congreso de los Diputados, perdón, con lo cual a ver qué documento final vamos a tener, qué ley vamos a tener para los empleados y las empleadas públicas, y con ese documento pues ver qué alternativas hay. Siempre desde el Gobierno de Canarias el consejero don Julio Pérez ha reivindicado y la voluntad en la Comunidad Autónoma de Canarias de buscar una solución, y hemos liderado, creo que somos las únicas comunidades autónomas que hemos puesto este problema encima de la mesa y hemos trabajado para solucionarlo, y que vamos a seguir buscando todas las vías. Pero entendemos que este acuerdo tiene que también ser un acuerdo con todas las fuerzas sindicales. No puede ser solo con una fuerza sindical, sino tenemos que lograr sentar y buscar, porque creo que son dos soluciones que plantean ambos grupos sindicales, donde creo que ambos pueden ser parte de la solución a este problema. ¿Las soluciones que proponen el Gobierno de Canarias y las fuerzas sindicales hoy se acercan o hay demasiadas diferencias? ¿Las negociaciones van bien, quiero decir? ¿Es fácil llegar a un acuerdo o no? No, vamos a ver, fácil no es, porque evidentemente llevamos 6 meses llevan en huelga, y antes decía que se ha reiniciado con el viceconsejero, y nunca se ha parado. Yo creo que la voluntad del consejero es siempre de abordar este problema, y lo que estamos buscando es qué vías pueden haber, pero no hay diferencias en estos momentos. Lo principal, y por lo que hemos empezado esta semana, es identificar a aquellos trabajadores que lleven más de 3 años dentro de la administración, para tener localizado en qué puesto, en qué plaza están ocupando de la RPT en estos momentos, en la relación de puestos de trabajo. ¿Me podría decir una cifra o todavía no? Nosotros, los números que teníamos con respecto al corte del 2014, estábamos hablando de en torno a unos 4.000 empleados públicos en la administración general. Lo que no estoy contando es sanidad ni educación. Y en torno de esa cifra, el 96 son interinos, que es lo que en teoría podría afectarle más el Real Decreto Ley. Nosotros entendemos que para personal laboral de oficio, auxiliares de comedor, colegios, personal de limpieza o peones de carretera, la vía del convenio colectivo, que es la vía de la negociación con las fuerzas sindicales, podemos buscar una solución y dejar vía concurso a ese personal dentro de la administración. Se ha hablado mucho de un caso, los de más de 10 años en la misma plaza, que podrían estar automáticamente en esa plaza, pero claro, hay más casos. Vamos a centrarnos en ese. Más de 10 años sin concurso en la misma plaza, asignada y sin una oposición convocada, podrían quedar automáticamente en esa plaza. En principio, ¿genera problemas ese supuesto entre los sindicatos o no?
Es que a lo mejor esa persona lleva más de 10 años en la administración, pero ha ocupado varias plazas. Y quedaría fuera. Eso es lo que no sabemos a día de hoy, porque lo que tenemos es la intervención, como ustedes han puesto, de la ministra, y es lo que ha explicado la ministra, pero no hemos visto el texto, cómo se va a regular esa situación. Si es una persona que lleve, un empleado público que lleve más de 10 años, indistintamente de donde haya estado, pero ocupando un puesto estructural, o a la plaza en concreto. Porque al final lo que se concursa, lo que se saca a oferta de empleo público es la plaza. Y cuando un empleado o empleada pública aprueba unas oposiciones, se le asigna una plaza y ahí es su puesto de trabajo. Es un poco complejo, no sé si los oyentes me estarán entendiendo. Yo creo que sí. Pero es el mecanismo que tiene la administración para asignar los puestos de trabajo. ¿Qué pasaría o qué se propone para los que llevan más de 3 años, pero menos de 10? Habrá que ver, antes decía, habrá que ver cómo queda el Real Decreto y también después tenemos se clasifican dentro de la Administración distintos cuerpos y escalas que también afectan. Hay funcionarios A1, A2 que tendrán que ir por una vía y, como decía antes, los de oficio entendemos que pueden ir por otra, ¿no? Hemos hablado con el señor Valido, usted lo ha escuchado, y hablaba de esa nueva categoría, si puedo llamarlo así, de personal a extinguir. ¿En qué consistiría exactamente esa propuesta? Esa propuesta que está en el comité de huelga es que esa persona, lo voy a resumir en una frase muy coloquial, es virgencita, virgencita, déjame como estoy. Me quedo en mi puesto de trabajo con la categoría que tengo, no elimino la opción de acceder en este momento a ser funcionario, y con lo cual te quedas con esa categoría de interino o de personal laboral hasta que te jubiles. Esa es una vía. La otra vía, que es la que está en el decreto y defienden otros sindicatos, es que al personal que esté se le dé la oportunidad a través de una prueba que este decreto facilita bastante, que puede ser un caso práctico, y permita presentarse. Evidentemente son pruebas de libre concurrencia, con lo cual de publicidad, igualdad, con lo cual se puede presentar cualquier ciudadano a esas pruebas. ¿Qué ventaja tiene el que está dentro de la administración? Pues que es una fase de concurso-oposición. Un 60% es la oposición y un 40% le va a computar los años que lleve dentro de la administración, con lo cual el que está dentro ya tiene, por así decirlo, un 40% de ventaja. Por méritos de su experiencia. De mérito de experiencia. Por lo tanto, esa es la solución que se está planteando con el Real Decreto Ley, que es cuando se habla de consolidación o estabilización de los puestos de trabajo, y por otro lado el Comité de Huelga en Canarias, que está determinando esa figura que también hay una presidenta del Tribunal Constitucional, creo, Emilia Casas, que es la línea en la que están llegando los sindicatos, de crear esa figura a extinguir. Pues vamos a ver cómo termina dentro del proceso del desarrollo legislativo del Real Decreto, y hasta que no llegue ese momento pues no podremos saber. Yo sé que estas situaciones están generando mucha incertidumbre porque constantemente en los últimos meses se está hablando de este tema, estamos hablando de empleados y empleadas públicas y claro que afecta evidentemente a cada una de las personas esta situación de, no voy a decir de vaivén, sino que cada día hay un criterio distinto, con lo cual yo, hasta que no esté el Real Decreto Ley, yo creo que no vamos a tener el marco jurídico definitivo. ¿Se atrevería a decir una fecha aproximada en la que podría estar más o menos resuelto? ¿O está siendo muy cauto? Ni siquiera se ha atrevido a decir o prefiere que esté el Real Decreto listo. Le veo muy cauto. A corto plazo no creo que haya una solución, o no veo una solución a corto plazo. Puede haber una solución, vamos a ir viendo. Soluciones para dentro de un mes no lo va a haber. La tramitación entiendo que la hayan declarado de urgencia y esperemos que en octubre esté el decreto ley, la ley, porque ya pasaría a ser una ley, convalidado como ley, este documento y nos permita, pero no nos va a impedir seguir trabajando porque entendemos que hay distintas soluciones al problema y hay parte de ese problema que lo podemos solucionar en Canarias. Señor Martínez, muchas gracias por acompañarnos e intentar conocer mejor todo este asunto. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.